En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en español en el que tratamos diversos aspectos de la actualidad. Esta semana ponemos el foco en Cuba porque está a punto de producirse un relevo muy importante en el poder cubano. Para ello cuento ya con dos invitados en este estudio. Stefan Witkowski es especialista en Cuba. Bienvenido, señor Witkowski. Buenos días, Carlos. Y cuento también con Armando Valdés Zamora, profesor en Civilización de Latinoamérica. Señor Valdés, bienvenido. Hola, buenos días. Cuba, el relevo en el poder, hoy en Primera Plana. Bueno, pues Raúl Castro ya ha comenzado a despedirse del poder en Cuba, o al menos eso parece, porque es lo que vamos a intentar investigar hoy en este programa. Por primera vez se produce un relevo, su sucesor no llevará el apellido Castro, no será militar y además formará parte de la generación siguiente a la revolución. Es decir, nació en 1960, un año después de la Revolución Cubana. Todo eso indica si fuera el vicepresidente Díaz-Canel. Eso lo comprobaremos el próximo jueves, día 19 de abril. La pregunta ahora es si un cambio generacional supondrá una apertura de libertades, tanto individuales como económicas. Vamos a ver cómo la prensa ha ido tratando este relevo que está a punto de producirse. Por ejemplo, el diario oficialista de un lado, Granma, afirmaba hace unos días: este domingo votamos por Cuba, explicando lo que ellos consideran el derecho a decidir por su soberanía en ese complejo proceso electoral que, sin embargo, controla férreamente el Partido Único Cubano. Haciendo el contrapunto a Granma está, por ejemplo, el Miami Herald, desde Miami, en Estados Unidos, que se hacía eco esta semana de cómo un grupo de exmandatarios latinoamericanos pide desconocer al nuevo gobierno cubano de cara a la próxima Cumbre de las Américas. Otro periódico más, The Star Business Week, titulaba esta semana «Nueva era tras el reinado del hermano de Castro». Bueno, la prensa cubana oficialista titula estos días que Cuba se prepara para vivir sin Castro. ¿Y cómo será, Estefan, esa Cuba sin Castro? O al menos Castro va a estar en una segunda fila, Raúl Castro. ¿Cómo va a controlar? ¿Será una bicefalia en el poder? ¿Cómo va a ser todo? No, imagino que hay varias etapas que estaban muy bien preparadas desde 2008. La primera etapa fue 2008. 2016, la desaparición física de Fidel. Ahora, esta semana, el cambio de presidente del Consejo de Estado. La última etapa será 2021, con el nuevo Congreso del partido. Además, Raúl tendrá 90 años y un nuevo presidente americano también. Entonces, todo está muy bien preparado. Ahora, una sociedad cambió de manera importante durante los últimos años, reformas importantes también, pero no imagino una dirección bicefalia, por una razón muy simple, porque los dirigentes cubanos, lo más importante es la unidad del partido, unidad del gobierno, y entonces yo veo más como Raúl Castro como árbitro posible en el caso que podría haber, por ejemplo, divisiones internas o ser un poco una persona que puede tal vez dar inflexiones y ver cómo se desarrolla los primeros años de esta nueva transición generacional. Es decir, Raúl Castro, si le he entendido bien, jugaría más bien un papel de árbitro desde el control del partido hasta 2021. Como presidente del partido. Yo lo veo así. Pero no sé si el señor Valdés coincide en que no se produciría esta bicefalia o bien que sí que se podría producir. Raúl Castro desde el partido y Díaz-Canel desde el poder. No, la principal consigna del gobierno cubano es que no haya división y que no haya fractura. ¿no? Es decir, eso nunca ocurrió. Ellos han ejecutado incluso a generales. Es decir, no puede haber ningún tipo de división que fragilice el poder, y si hay cambios habrá que esperar después de la desaparición de Raúl Castro. Pero él confía mucho en su hijo, ¿no? Que se va a ocupar de las Fuerzas Armadas, y toda la dirección del país va a seguir siendo el partido y las Fuerzas Armadas. Y Díaz-Canel, bueno, él conoce la lección, él estudió muy bien lo que tiene que hacer y él no va a tomar ningún riesgo.
Bueno, pues llega una nueva generación a Cuba, una generación que nació tras la revolución de 1959 y que, por tanto, quizá el mayor hándicap con el que cuente el vicepresidente Díaz-Canel es que no tenga esa legitimidad histórica de la propia revolución. Ele vai ter que dar pruebas de su legitimidade política, pero es bastante aparece como un hombre muy metódico, tiene bastante respeto de la población cubana porque tuve una experiencia interesante en la provincia de Holguín y Villa Clara, gobierno experiencia como ministro. Y también me parece un hombre muy pragmático, muy prudente también, muy reflexivo. Entonces no va a tomar iniciativas impulsivas. Y todo está muy preparado en un término, en una visión muy colegial, colectiva, un poco porque él tiene una consideración de los más ancianos, porque Miguel Díaz-Canel estaba muy cercano de Fidel y de Raúl. Y los jóvenes lo veían un poco como un hombre bastante moderno. Además, está muy interesado por las nuevas tecnologías, Internet, y bastante joven. Una manera de hacer, y es un hombre muy abierto sobre las cuestiones de cultura, de pintura. Su esposa es una persona que trabaja, dirige una agencia cultural, depende del Ministerio de la Cultura. Entonces, le gusta los Beatles, la música, en fin, cosas así. Lo dice quien lo conoce porque, curiosamente, mis dos invitados hoy en este estudio conocen al señor Díaz-Canel. También es el caso del señor Valdés, que también conoce a Díaz-Canel. No sé si podemos hablar de alguien que ha tenido un perfil bajo hasta llegar ahí y, ante todo, muy fidel al régimen castrista. Sí, bueno, es una de sus ventajas, es que él nunca alteró el programa, ¿no? Él estudió en la Universidad de Santa Clara como yo, él termina en el año 82, que es con el año que yo comienzo, pero se queda de profesor allí. Y después, el año que yo me voy de Cuba, ya él es secretario general del partido en Villa Clara, una especie de presidente de la región, ¿no? Y después va a Holguín. Y es alguien que vio lo que ocurrió con quienes se creyeron capaces de encarnar el relevo, ¿no? Que se terminó mal. Y él vio esto desde atrás, desde la provincia, y sabe que no puede desobedecer el guión que está trazado, ¿no? Entonces él va a ser así. En cuanto a sus competencias, yo soy un poco más reticente porque basta escuchar un video que él ha hecho circular ahora, que yo escuché anoche, por cierto, otra vez, y yo no creo que tenga una capacidad intelectual. Él juega con un campo lexical limitado que funciona para satisfacer el poder, derecha, neoliberal, ¿no? Es el enemigo y cosas así, pero ahí está respetando las consignas y eso lo sabe hacer muy bien. Vamos a hablar enseguida de la economía, pero antes, la oposición. ¿Qué espera la oposición de este relevo, o más bien poco? No, muy poco, muy poco. La oposición, que es ilegal, es permitida, es tolerada, pero es ilegal y que tiene un espectro enorme. Realmente la oposición cubana está organizada en varios frentes, en varias tendencias. Hay una oposición socialista, hay una oposición de centro-izquierda y hay una oposición cristiana y hay una oposición de centro-derecha que está ahora tratando de unirse. Y no se espera nada, no se espera gran cosa de él. Lo único que espera la oposición es que le permita existir y representarse. Y eso no va a ocurrir. La economía cubana crecerá un 1,6% en 2018 según la CEPAL, casi medio punto por debajo de lo que se espera de media para el resto de países de Latinoamérica. No sé si podríamos centrar, señor Estefan, los objetivos económicos que se le abren ahora a Cuba. Me imagino que la unificación monetaria y también esa concesión de licencias para impulsar las pequeñas y medianas empresas. Quizá entre esos dos podrían estar los principales retos económicos a los que se enfrenta Díaz-Canel. Sí, es la primera medida, pero es la más complicada, porque esta unificación monetaria estaba prevista de ser unificada a 2-3 años pasados, pero aquel tiempo, las condiciones económicas eran mejores que ahora. Entonces no veo bien una unificación muy rápida, por razones económicas, porque la situación económica es un poco peor que antes, por razones políticas evidentes, porque estamos en proceso de transición.
generacional. Y el tercer punto, las consecuencias de riesgos de explosión social, porque las consecuencias para la gente que tiene los cookies serían realmente... Entonces, no veo bien cómo Raúl Castro puede decidir una medida de este tipo antes de la próxima semana, y no veo bien que Miguel Díaz-Canel puede, si es el presidente, vamos a esperar, vamos a ver, pero no me parece una iniciativa muy rápidamente. Pero el problema es que hay un problema de unificación. Es una medida técnica. Además de ser unificación de las dos monedas, hay una importancia de definir la tasa de cambio. Entonces son aspectos muy complejos que tienen consecuencias sociales importantes. Entonces, el primero desafío. El segundo desafío es que hay bastante consecuencias de desigualdades sociales. Entonces, las reformas no están totalmente acabadas, ¿no? Raúl Castro, una década en el poder, de 2008 a 2018. Hablábamos de reformas respecto a la etapa de Fidel, pero también de reformas inacabadas. ¿Cómo podríamos trazar este balance de esta década de Raúl Castro en el poder, señor Valdés? Hay que ser realista, ¿no? Sí. Yo vi cambios y yo creo que ha habido cambios, ¿no? Claro, que son cambios que, vistos desde una democracia occidental, pueden ser hasta risibles, ¿no? Pero sí ha habido cambios como el acceso limitado a Internet, pero acceso, el teléfono móvil y la libertad o la posibilidad de comprar y de vender casas, es decir, la propiedad privada, pero son cambios mínimos y que comenzaron y no se siguieron haciendo. Y esos cambios, el cubano, como decimos, de a pie, lo exige y, por ejemplo, ya no puede haber nuevos empresarios privados y tal. Entonces, son cambios que comenzaron, entre otras cosas, porque eso se olvida, como un acuerdo para permitir el acuerdo con Obama y con los Estados Unidos, es responder. Y efectivamente comenzaron, pero hubo un momento de inmovilismo en estos últimos años de Raúl Castro, donde parece que se han ralentizado esos cambios. ¿Por qué? Desde que ellos sienten venir el peligro, ellos cierran todo cambio. Es decir, es un poder que se estresa muy fácilmente por la presión interna y externa. Y cuando hay un mínimo de riesgo, un mínimo de información, sobre todo los servicios secretos, inmediatamente cierran toda posibilidad. Por ejemplo, ellos siempre han temido a que existe una sociedad civil que tenga acceso abierto a la información, porque eso puede permitir conocer la oposición interna. En Cuba existe un solo periódico independiente, que es 14:30 de Giovanni Sánchez, pero él es solo en Internet y no hay Internet. Vamos a continuar enseguida este apasionante debate sobre Cuba. Despido en estos momentos a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos en Primera Plana.